Saludos en nombre de todos ustedes, a quienes se unen a nosotros mediante la transmisión y el vivir y contemplar este encuentro que posteriormente puedan seguir siempre en las redes. Es hermoso encontrar en las comunidades eclesiales esta respuesta a la invitación que nos hiciera el Papa Francisco a toda la Iglesia de América Latina. El Papa nos ha pedido tener un tiempo particular para saber agradecer. Oigan la palabra que utilizó: agradecer el acontecimiento de Aparecida. Allá, hace varios años, en Brasil, en el santuario de Nuestra Señora de Aparecida, se reunieron los obispos de América Latina con el Papa Benedicto. En ese entonces salió un documento llamado Documento de Aparecida, y ha convertido este documento a la Iglesia en misionera discipulada. Fíjense, no se puede ser discípulo sin ser misionero, no se puede ser misionero sin ser discípulo. Todos nosotros somos discípulos, Jesús es el Maestro, todos nosotros somos misioneros, Jesús nos manda a la misión y el escenario de la misión es el mundo. Tenemos que llevar la buena nueva a todos. Ustedes han estado estudiando durante todos estos días previos, ya pronto termina este tiempo de escucha, y lo más importante que pudiéramos nosotros hacer a partir del día de hoy, que es el último encuentro de formación, empezar a escribir lo que para nosotros es importante decirle a la Iglesia en América Latina. Ustedes tienen un cuestionario, ya han visto las preguntas del cuestionario. No se han dado respuestas a todas las preguntas, porque vamos gradualmente, pero tenemos que entrar en la plataforma, dar nuestro aporte, y sepan, ese aporte de nosotros, algunos podrían pensar, pero ¿qué se van a fijar en nosotros si estamos en Corinto? Y Corinto es una pequeña comunidad. No, aunque seamos una pequeña comunidad, la Iglesia necesita de nuestra opinión. Fíjense bien, somos una pequeña comunidad, eso es verdad, pero la Iglesia nos está dando la oportunidad de hablar. Por eso, en este tiempo de escucha, qué hermoso contemplar entre ustedes diversidad de edad. Hay personas muy jóvenes y hay personas jóvenes con mucha experiencia. Ya, hay personas jóvenes con mucha experiencia. Qué bueno. Tendríamos que hacer una invitación mayor a los jóvenes de la pastoral, para que estos muchachos vayan caminando con la experiencia de todos nosotros. Acuérdense que no los podemos dejar solos, ¿verdad? Ojalá que ellos, el día viernes vamos a tener reunión, puedan verdaderamente entrar en esta misma sintonía de la Asamblea Eclesial de América. Bueno, estoy aquí con ustedes cada momento más sintiendo el calorcito de Corinto. Es un calorcito que da alegría, gozo, entusiasmo, y ojalá tenga muchos beneficios sanos para mí, ¿verdad? Siento el calorcito de ustedes también. Hoy he vivido dos momentos muy hermosos. El primer momento hermoso, la Eucaristía en la mañana. Un momento muy hermoso.
mi primera Eucaristía con ustedes. Y por la tarde me fui a hacer un mandado y me llevé a Luis que me acompañara, por eso de las direcciones, ¿verdad? Cuando llegamos donde iba a ser el mandado, pues no se pudo ahí, pero el Señor me regaló una experiencia espiritual muy hermosa. Un hermano de la comunidad orando por mí, bendiciéndome, pidiéndole al Señor y a la Virgen por este ministerio que voy a ir desarrollando con todos ustedes. Fíjense que ha sido un momento muy hermoso, de verdad, para mí. Y lo comparto porque quiero asombrarme cada día más de lo que el Señor pueda hacer. Aprovecho para decirles que en la medida de lo posible vamos a tener abierto nuestro templo durante todo el día, ¿verdad? Voy a pedirle a el sacristán, a don Elvin, que esté siempre atento. Si alguno de ustedes quiere venirnos a ayudar a estar atento, mejor todavía. Porque me han contado que de repente alguien se quería llevar a su casa una imagen, ¿verdad? Como recuerdo. No se puede. Tenemos que cuidarlo todo. Pero vamos a tener siempre el templo abierto. Algunos hermanos han preguntado que ¿a partir de cuándo? Bueno, a partir de ahora. Ustedes vinieron y el templo ya estaba abierto. Él nos está esperando. Jesús te está esperando todos los días en esta tu casa, en esta que es su casa. Gracias por esta oportunidad, gracias por permitirme estas palabras y dejo a quien va a llevar el tema del día de hoy. Oración preparatoria para la Asamblea Eclesial. Padre de bondad, que has conducido a tu iglesia que peregrina en América Latina y el Caribe, inspirándola para realizar un camino sinodal en salida desde la experiencia de las conferencias episcopales. Te suplicamos nos asistas con la luz de tu Espíritu Santo en este tiempo de preparación de nuestra Asamblea Eclesial, que con memoria agradecida recordará el documento de Aparecida, vislumbrando en el horizonte el jubileo guadalupano y de la redención. Que ante los desafíos presentes y futuros podamos reavivar nuestro compromiso como discípulos misioneros, para que tengamos vida en Jesucristo, encontrando en Él la alegría, la paz y la esperanza que no defrauda. Que a través de la escucha, el diálogo y el encuentro, e inspirados por la voz profética del Papa Francisco para el cuidado de la casa común, de las culturas y el empeño por la fraternidad universal, seamos valientes para fomentar una economía solidaria y una educación integral, ayudando con amor a cuantos han sido descartados y excluidos. Que Santa María de Guadalupe y la sangre de tantos hombres y mujeres mártires que fecundaron nuestra fe nos animen en la misión encomendada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les recuerdo que hoy pues es el último encuentro que tendremos. La próxima semana ya cada miembro regresa nuevamente a sus comunidades, ¿verdad? Así que ya no hay excusa de que vamos para la iglesia. Todo mundo de regreso a sus comunidades. Pero hoy tenemos que dejar algo, y es ese cuestionario que hablaba el Padre, porque tenemos que irlo llenando para que vayamos avanzando, para que se nos escuche, para ser escuchados en esa asamblea. Bien, el primer tema del día de hoy se llama velar por la democracia todavía frágil en nuestro país. Sé que es un tema bastante delicado hablar de la democracia, no cualquiera le gusta hablar de ese tema, honestamente.
Hablar de democracia en estos tiempos en Latinoamérica es bastante complicado, pero tenemos que ver qué está pasando. Honestamente, como lo dice el tema, está todavía frágil en nuestros países la democracia. Existe la corrupción, y no solo la corrupción política, a veces incluso la corrupción religiosa. Y muchos de nosotros lo sabemos. ¿Y cómo ha llegado esa corrupción religiosa? Bueno, que voy a buscar cómo, sin ofender al Padre, voy a buscar cómo darle un cariñito al Padre, pero para que haga las cosas que yo quiero y que yo digo. Eso no es democracia dentro de la iglesia. Si hablamos en el campo político, en el campo nacional, en el campo latinoamericano, hemos visto que la democracia ha decaído mucho, mucho. Desgraciadamente, pues, no me quiero afondar mucho a ese tema de la política, lo dejo ahí, ¿verdad? Pero sí, sabemos que la democracia está bastante caída. A pesar de los avances en la participación política y social en nuestra región, la convivencia armónica y pacífica se está deteriorando en muchos países. Crece la violencia, se pierde la institucionalidad, hay una flagrante violación de los derechos humanos y algunos parlamentos o congresos legislativos aprueban leyes injustas por encima de los derechos humanos y de la voluntad popular. Hemos visto en algunos otros países, todavía gracias a Dios no ha llegado a Nicaragua, que muchos congresos han aprobado la ley del aborto. O sea que ese niño no tiene derecho a nacer, si es considerado un estorbo para muchas madres, y lo que hacen es primero terminar con la vida del niño. Esa es una ley que viola el derecho humano. Gracias a Dios, como les digo, aquí en Nicaragua todavía no ha llegado, y esperemos y pidámosle a Dios y roguémosle a la Virgen que no llegue, porque no concibo yo realmente que un país, en virtud de fomentar la vida, la quite. No lo hallo, no sé. Yo les pregunto a ustedes, a los que tienen hijos, a los que tienen algún hijo, porque desgraciadamente también ha pasado con el caso de la eutanasia, que si el hijo salió enfermito, que si salió con tal problema, entonces lo mejor es que lo matemos y que se vaya. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes le gustaría que le quitaran la vida sin preguntarles? Sin defenderse, porque los niños no se pueden defender, ¿verdad? A nadie. Entonces, de esa manera, ese es un punto donde se ha perdido la democracia en los países. Otro punto, pues hablaba aquí, es de la institucionalidad, del crecimiento de la violencia. Yo les decía en temas anteriores la vez pasada, en Nicaragua todavía no hemos llegado a los extremos que tienen otros países. En este caso, por poner un ejemplo, México y Guatemala, que solo en las estadísticas, pues, cada noche, cada día, hay un muerto, hay un asesinado por parte de la corrupción. Porque recordemos que quien gobierna prácticamente en esos países es el narcotráfico. Y eso incluye en la corrupción, e incluye en que no hay una democracia. Porque quien gobierna no es el gobierno, sino un puño de personas que lo que quiere es desestabilizar de una manera con sus ventas y sus cuestiones los países. ¿Ves? Entonces, la democracia en sí en nuestros países se ha perdido bastante. Las libertades de expresiones, la libertad de pensar lo que yo quiero, inclusive, yo lo he dicho también esto, gracias a Dios aquí en Nicaragua
no ha llegado todavía el que nos quiten el pensar y el creer en Dios. Tenemos todavía la libertad de expresar nuestra fe. En otros países ya no se puede ni expresar la fe. Y entonces, ¿qué democracia es la que existe en esos países? Si no podés ni expresar que crees en Jesús, que amás a Dios. Aquí todavía nosotros tenemos esa oportunidad de creer en Dios, de amar a Dios y de expresarlo. Pero no solo por el hecho de que como hay democracia, lo vamos a mantener así, que no, hay que siempre seguir orando para que esa libertad de expresión en la fe se mantenga. Debemos tomar conciencia de la necesidad de rehabilitar la política, porque ella es una altísima vocación. Yo recuerdo que una vez el Papa Francisco, no recuerdo bien si fue que le hicieron una pregunta, pero la respuesta que dio él fue acerca de que si un laico o un católico o un cristiano podía participar en política. Y la respuesta del Papa Francisco fue sí, es un deber del cristiano participar en la política, pero lo decía de una manera en que debe de ser. ¿Cómo debe de ser la participación del cristiano en la política? Acordándose cómo llegó, por quién llegó y para qué llegó. El servicio. Ese es el trabajo de un político, servir a los demás, a quienes lo han llevado hasta donde están. Pero desgraciadamente hay políticos que se les olvida eso y lo que hacen es crear esclavos o crear un negocio de la política, y entonces se pierde la vocación. Se fuma la vocación del servicio. La política es para eso, para servir. No es ni para oprimir, ni para reprimir, ni para hacer de la política mi vida de riquezas, que muchas veces lo hemos visto. Desgraciadamente aquí en Nicaragua se ve mucho eso. Cuando una persona se inmiscuye en la política, un diputado, un ministro o alguna otra persona, desgraciadamente se deja guiar por la avaricia del dinero. Y cuando miramos, ya nos cuesta bajarlo de ahí, de donde está. Entonces, la política es una vocación, y esa vocación te tiene que llevar a algo bueno, a ayudar a tu hermano. La política es una vocación, pero también es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. La política no puede estar por encima del pueblo, sino al servicio de éste, de sus intereses y necesidades. De ahí que sea importante la vivencia de la caridad. Política que implica la apertura a todos y donde tiene un puesto privilegiado, la ternura, que ayudará a vencer una visión instrumental de la política para adentrarse a la unión del amor, la esperanza, la confianza en la reserva del bien que hay en el corazón del pueblo a pesar de todo. Hablar de la democracia, como les decía, no es cualquiera. Yo por lo menos no me siento tan capacitado para hablar de la democracia, porque a veces hasta en nuestras propias familias no somos democráticos. A veces hasta en nuestros propios barrios no somos democráticos. A veces en mi barrio yo quisiera que se hiciera lo que yo quiero, pero no lo que quiere o la necesidad que tiene el vecino. O en mi propia familia. Yo decido, yo mando, yo quiero, pero no escucho lo que los demás me están pidiendo. Lo que mi esposa, lo que mis hijos, lo que los demás piden. Democracia significa que todos por iguales podemos elegir, podemos escoger lo que mejor nos parezca, pero pensando en el bien de los demás. Democracia no es ser elegido ni elegir yo, pero para beneficio propio.
Eso no es democracia. Eso no es lo que a Dios le gusta de la democracia. La participación en vigorizar la textura social es propia de los cristianos, en cuanto somos corresponsables del bien común. No puedo decir yo, llamarme cristiano, si no pienso en el bien de mi hermano. No puedo decir yo que tengo democracia si no pienso en el bien del que tengo al lado. Es muy difícil hablar de democracia, pero solo pensar en mi beneficio propio. Es muy difícil. Y sería hipócrita decir que hay democracia, pero hago las cosas para que me vanagloríen. Eso no es la democracia. Porque entonces me estoy olvidando del mandamiento del amor. ¿Cuál es el mandamiento del amor? Amar ¿a quién? A Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo en realidad pongo a prueba o pongo en trabajo ese mandamiento, entonces yo en realidad soy democrático, pues. Pero si yo no pongo a prueba, no pongo a trabajar ese mandamiento, por más que digamos que tenemos democracia, no la tenemos. Hay un dicho bien dicho: haz el bien y no mires a quién. Eso es la democracia. Hacerlo pensando en el bien de los demás y no pensando en mi bienestar. Y muchas veces, desgraciadamente, aún aquí dentro de la iglesia, hacemos las cosas pero para que nos miren, para que nos glorifiquen, para que nos tengan en alto. Y eso no debería de ser así. Eso no debería de ser así. ¿Ves? Entonces, la democracia no solo es en la parte política, como les decía. El folleto dice que solo es la parte política, pero la democracia también se da en la iglesia. Cuando soy un coordinador o un jefe de sector o un responsable de algún ministerio, pero no escucho las opiniones de mis hermanos, estoy fallando a la democracia en la iglesia. ¿Por qué? Porque solo voy a hacer lo que yo pienso, como yo lo pienso y como yo lo quiero. Cuando desgraciadamente a veces no pensamos lógicamente, es una lógica que nunca vamos a pensar iguales. Yo tengo un pensamiento distinto al de ustedes. Yo no puedo pensar lo mismo que están pensando ustedes. Pero si yo tengo respeto a lo que usted piensa, entonces yo estoy teniendo democracia. Si yo respeto lo que usted piensa. Pero si yo no respeto y quiero imponerme a lo que yo digo y a lo que yo pienso, entonces estoy fallando en la democracia. Y eso, como les digo, muchas veces pasa dentro de la iglesia. No solo en la política, también en la sociedad, también en el ámbito familiar. Por ello resulta una tarea urgente el hacernos parte y trabajar por la maduración de los sistemas políticos y sociales de nuestros pueblos, contribuyendo con la savia del Evangelio para que los sistemas políticos estén realmente al servicio de las personas y de su desarrollo integral. Sencillamente, la democracia es eso: trabajar pensando en el bien común, en el bien de todos, no solo en el favoritismo, que como la fulana es mi amiguita, a ella le voy a ayudar, pero como la otra me cae mal, no le ayudo. Entonces no estamos haciendo nada, no hay democracia. Lo que hay es un favoritismo por aquel que me conviene en contra del que no me conviene. Ustedes en sus hogares y aún aquí en la iglesia, pregúntense, analicen: ¿cómo actúo yo? ¿Cómo mantengo yo la democracia? ¿O qué pienso de la democracia? ¿Cómo está la democracia en mi país, en Latinoamérica,
en el Caribe. Quiero respuestas de eso, pero se los voy a decir así honestamente, pero no quiero meterme en problemas de política aquí, ¿verdad? Porque desgraciadamente todos lo inmiscuimos. Ciertamente la realidad que vivimos en Nicaragua es dura, yo sé que sí, pero hablemos de la democracia, no solo en Nicaragua, sino también en toda Latinoamérica. ¿Cómo se está viviendo? ¿Qué está pasando? ¿Realmente vivimos en una democracia buena o estamos viviendo en una no democracia? La pregunta es para ustedes, respóndanse ustedes, pero si pueden dar un aporte para nosotros, para anotarlo, para saber lo que piensan ustedes. Ve, hombre, de esta manera podemos hacer que la democracia crezca, o de tal manera creemos que la democracia no está bien, sería lo mejor. Porque recuerden que este es un proceso de escucha. Nosotros escuchamos lo que ustedes vienen a darnos a nosotros, para nosotros hacerlo llevar. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema, si quedaron claros o tiene algún comentario, se lo agradecería mucho. Don Raúl. Buenas tardes. Mi aporte sería el siguiente. Hablaban de la democracia. Demos poder, kratos, pueblo. Eso significa democracia, poder del pueblo. A partir del año de 1960, en esos años, cuando el Papa, que lo tenemos allá al fondo, convocó al Concilio Vaticano II. ¿Qué sucedió en eso? Abrió las puertas para que entrara el Espíritu Santo y renovara su iglesia. A partir de ahí se abre aquel periodo que nosotros conocemos como la libertad de la iglesia para los fieles, los laicos. Ahí surgió el sistema de integración de la nueva evangelización en los años 70. Nuestro querido y recordado Padre José, que en paz descanse y lo tenga el Señor allá en los altares como futuro santo, acogió. ¿Por qué? Porque en los años 70 había movimientos carismáticos, movimientos reducidos, y este sistema era amplio. Se integraron 8 sectores, se integraron ministerios. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde nace la democracia en la iglesia? Nace en nuestros hogares, en nuestra familia. Los deberes de mi esposa y los deberes de nosotros los hombres en la casa, en el hogar. Compartir el trabajo en el hogar. Pero si vivimos el sistema del tiempo de los judíos, el sistema patriarcal, que el hombre es el que manda, la mujer es sumida al hombre, no hay compartimiento de las actividades del hogar en la casa, ahí no hay democracia. No hay libertad de la mujer. La mujer tiene derecho y el hombre tiene derecho, tiene deberes y tenemos deberes nosotros. Entonces, nuestra iglesia ha dado apertura a todos nosotros, los laicos, a participar en los distintos ministerios, en las distintas actividades de la parroquia, y más hoy que estamos en una misión de consagración de los hogares. Es un mandato que nos mandó el obispo a todos nosotros los que estamos aquí. No es solo venir aquí y ya, no, se necesitan hermanos para hacer el trabajo de la misión.